Yo lamento mucho escuchar a Federico Dorin porque sus participaciones se parecen más a un programa de chisme o de comedia política. ¿Qué les pareció ayer el reporte del fiscal general de la República? Me pareció una farsa, un ridículo monumental. Que al atender un problema tan grave como el de las personas que lamentablemente pierden o están buscando algún familiar, ¿no? ¿Qué me parece muy afortunado de esta situación? Bueno, me parece que la doctora está implementando 6 acciones contundentes. La primera tiene que ver con declarar esta situación una prioridad nacional. El segundo tema tiene que ver con el decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Que no presentara como novedades, intentando verle la cara a los ciudadanos. Que la crisis más importante de desaparecidos la tiene justamente un gobierno de Movimiento Ciudadano. Y yo escucho de pronto a Gibran hablar como si no tuvieran un problema, tienen un serio problema histórico, ya no reportaban ni siquiera la cifra de desaparecidos. Sí, es la más alta de todos los estados. Me sorprende, o más bien no me sorprende, la mezquindad, el cinismo, la hipocresía con la que habla el representante del partido. Así acabó el día de hoy el diputado federal de Morena, Arturo Ávila, al panista, sí, Federico Dorin, y también estuvo presente ahí en esta mesa de debate, ni más ni menos que Gibran Ramírez, tratando de defender el gobierno de Movimiento Ciudadano ahí en Jalisco ante todo este tema en el rancho Izaguirre el día de hoy, que fue abierto para la prensa, los medios de comunicación y también para los grupos de buscadores. Vean nada más, mis estimados amigas y amigos, cómo se los dice en su cara, cuánto cinismo, cuánta hipocresía que tiene Gibran Ramírez y también el panista Federico Dorin, que ya parece más un presentador de programas de chismes que diputado federal. Así se los dijo en su cara a estos prianistas y a Movimiento Ciudadano, y así señala también el actuar de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante este tema tan importante que es prioridad nacional, aunque ellos sigan de carroñeros. Vamos a escucharlo. Dorin, Teuchitlán, ¿qué les pareció ayer el reporte del fiscal general de la República? Me pareció una farsa, un ridículo monumental. Más importante que lo que yo te puedo decir, lo que te dijo el propio Raúl Sorbino, y no aportó absolutamente nada nuevo. Es un asunto propagandístico y me parece que hay que poner el dedo en la llaga de lo que tú escribes hoy. Y solo se dedicó a golpear a la Fiscalía de Jalisco. Pero ¿qué pasó en Jalisco? Eso sí hay que ponerlo en claro. Porque te dijo Raúl Servín que por qué el show hoy del rancho en vez de las periciales. El Congreso Local de Jalisco había votado por unanimidad que el día de hoy, que el día de ayer iban a comparecer las autoridades estatales, el fiscal, ante el Congreso de la ciudad. No pasó. ¿Por qué? Porque la presidenta se reunió con Pablo Lemus en Palacio Nacional, misteriosamente se cambió. ¿Y cómo crees que está la comparecencia de la Fiscalía de Jalisco ante su Congreso local? Idéntico que el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Atorado. Es como la sección estructural. Votaron quitarle a Azucena la fecha de comparecencia del fiscal. Entonces, para no dar hoy la cara y que el fiscal de Jalisco dijera todo lo que dejó de hacer la Guardia Nacional y todo lo que tiene de tramo de responsabilidad el narcoexpresidente López Obrador, cancelaron la comparecencia entre Morena y MC para dejarla sin fecha, como el desafuero, igualito que el ridículo que hace aquí Hugo Eric todos los días contigo, y el show que van a montar en Jalisco es el del rancho, cuando debió de haber sido la comparecencia que nos habían ya votado a favor por unanimidad ese Congreso. Todos los misiles apuntando a Movimiento Ciudadano, Gibran. Mira, la verdad es que han querido partidizar el tema. Yo soy de la idea de que todos los partidos asumamos que se trata de un tema de Estado, que pasa en Sonora, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Jalisco, y si bien hay un tramo de responsabilidad que le corresponde a los estados y a sus fiscalías, se supone que con la centralización de la seguridad desde el sexenio pasado, este tipo de problemas se iban a resolver, y pues tenemos la información desde 2019 la Guardia Nacional estaba notificada en específico de las actividades delincuenciales que sucedían ahí. Pero no en ese rancho, 2019 no. Sí. ¿Sí? Sí, 2000... sí. 2019.
2019. No, el cateo fue en 2024, pero la barda perimetral es de no, sí, claro. No, Esa 2000, historia ya la sabemos. Es de 2013, pero ¿los haría la Guardia Nacional? Desde 2019, por aviso de la Policía Municipal. Esto lo tenemos que encarar todos, y yo propuse a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial. Se adhirió el PAN, además de que ellos presentaron la suya. Se adhirió el PRI también. ¿Para? Una comisión especial para investigar y evaluar la política sobre desapariciones. Ok, porque, mira, nada más dicen comisión especial y a mí, ¿sabes? Pero existió en el caso de Ayotzinapa. ¿Y qué pasó? Que incluso Morena, a través de Araceli Damián, la encabezó un año y tuvieron acceso a la información que Murillo Karam le había estado negando a la opinión pública. Por eso pusieron a Murillo Karam contra la pared. También la fiscalía trajo lo de Ayotzinapa y tal, y pues no pasa nada. No, pero el chiste es que los congresistas puedan tener acceso a la misma información que te esconde el gobierno y la misma que tenían de este grupo independiente para contrastar las mentiras de ese momento. A ver, dice la presidenta que no somos el PRIAN. Ahorita te cuento. Arturo. Sí, Susana, yo lamento mucho escuchar a Federico Doring, porque sus participaciones se parecen más a un programa de chisme o de comedia política que al atender un problema tan grave como el de las personas que lamentablemente pierden o están buscando algún familiar, ¿no? Me parece que primero que todo habría que decir, efectivamente, tenemos que reconocer que todas las autoridades son corresponsables. Estamos hablando de autoridades a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal. Estamos hablando, por supuesto, que hasta las y los legisladores también somos corresponsables de alguna forma porque nos toca legislar en la materia. ¿Qué me parece muy afortunado de esta situación? Bueno, me parece que la doctora está implementando 6 acciones contundentes. La primera tiene que ver con declarar esta situación una prioridad nacional. El segundo tema tiene que ver con el decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá mayor tecnología, que tendrá programas de digitalización, de uso de inteligencia artificial. Hay 2 propuestas de reformas a leyes. Una tiene que ver con el certificado único de población para volverlo un documento de identidad. Algunas ya existían, Arturo. Lo que pasa es que López Obrador pues nunca le metió el hombro ahí, ¿no? Todo lo de búsqueda ya está en la ley. Ajá, todo ya está en la ley. Hubo 2 momentos históricos, el 2019, en donde viene un relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2024, donde Luisa María Alcalde hace un esfuerzo importante por identificar un número muy importante de familias que estaban desaparecidas o de personas desaparecidas. Se encuentran a varias de ellas, participan en esta búsqueda domiciliaria instituciones como la Secretaría de Bienestar, el SAT, entre otras personas, y se logra un avance, ¿no? Incluso yo te diría que el número de desaparecidos que hoy aparecen en las cifras tienen que ver con los mecanismos que son más eficientes incluso y que entonces muestran un número mayor de desaparecidos. Incluso te diría que las nuevas acciones que está tomando el gobierno de México, las legislativas y las que tienen que ver con el reforzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el Centro de Atención a Víctimas, con toda la inversión que se va a hacer para tener inversiones en materia de análisis de ADN y incluso de bases de datos, va a ayudar a tener más identificación de personas desaparecidas, pero también tendremos más personas que estarán en ese número de desaparecidas porque ya no tendremos una cifra negra, y eso me parece muy relevante, y eso me parece que es una buena noticia, ¿no? Ok, a ver, Federico, veo que traes unas gráficas. Sí, porque la verdad es que a diferencia de Arturo, que es un mitómano profesional, yo sí tengo elementos para soportar. Este es el comportamiento. Aquí está el año 2019 que ha dicho Gibran. ¿Cuándo empezó a crecer desmesuradamente el número de desaparecidos? En 2019. Es el récord histórico, 907, 123% más que el año 2018. Esa es un comportamiento criminógeno donde el narco los empezó a esconder en vez de reportarlos como homicidios el gobierno. Por eso las mentiras de Arturo cuando venían los programas antes decirte que han bajado los homicidios. Lo que ha expuesto este fenómeno es que el Estado empezó a disfrazar los homicidios dolosos con o sin acuerdo con el narcotráfico para que fueran desaparecidos. Y él te viene a decir toda esa retaíla de mentiras. Pero Carla Quintana renunció a la Comisión de Búsqueda en 2023 porque no la dejó el narcopresidente López Obrador hacer el censo. Todo esto que te dice de su nueva metodología, cuando ella la quiso instrumentar,
La corrieron, la sabotearon presupuestalmente, la boicotearon desde el gobierno. Ella tuvo la dignidad que no tiene Arturo de no prestarse a solapar la realidad con mentiras. Entonces todo lo que él te dice es su mentira, tiene su derecho. Pero no importa lo que yo te diga. Los colectivos que le dijeron a la presidenta en su anuncio, todos los colectivos, que lo que ella dijo, uno, reflejaba su desconocimiento de la materia. 2, que estaba desinformada. Y 3, lo que te dice muy bien Gibran, que todo lo que ella propone ya existía. Ahora ya estaba en la ley. No es culpa de la presidenta que Andrés Manuel López Obrador pues haya dejado tantas cosas en el limbo, que le haya dejado tanta herencia maldita, insisto. Ahora ella lo retoma. Pues está bien, ¿no, Gibran? ¿O qué preferiríamos? Está bien que diga voy a cumplir la ley, nomás le agradeceríamos que dijera que va a cumplir la ley y que no presentara como novedades, intentando verle la cara a los ciudadanos, a las ciudadanas, esta serie de medidas que tendría que hacer de por sí, que están en la ley y que están en los instrumentos internacionales que cita, a los que según esto se les va a hacer caso. Pero la verdad es que no sorprende de Claudia Sheinbaum. Yo sé que tú tienes buena fe de las palabras. ¿Qué más me queda? ¿Qué haríamos, no? Pero ha habido una política deliberada en todo el país, pero en la Ciudad de México muy clara, de esconder los homicidios en las desapariciones y desaparecer las desapariciones. De hecho, estamos aquí, ¿te acuerdas? Con la muerte violenta no determinada hace una semana. Sí, y de hecho la metodología del censo que mandó a hacer López Obrador para bajar esos números fue una copia de la metodología que tenían, que estaba bastante enredada aquí en la Ciudad de México. Ajá. Pero ¿dónde entra el factor Claudia Sheinbaum? O sea, yo digo, tiene 5 meses. Fue la creadora. Pues vamos a ver. Fue la creadora del método de reducir esos números. Entonces, están replicando a nivel nacional lo que inventó aquí con Ernestina, cuando tú viste lo de la muerte violenta no determinada, que solo era la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México se maquillaban cifras y se exportó ese maquillaje al gobierno federal. Sí. Y con ese fenómeno hay más desaparecidos que homicidios y te viene a mentir todo el mundo de que estamos reduciendo los homicidios. Y nadie aquí, y bueno, debo decir, aquí los medios de comunicación han ocultado también el caso de las desapariciones de la Ciudad de México. Nadie ha hecho caso a los colectivos que señalan, por ejemplo, la existencia de fosas clandestinas en el Ajusco. ¿Con qué colectivo hablamos? Porque no generalices. Te pido yo. Hablamos con colectivos de madres buscadoras aquí que querían reunirse con Clara Brugada por justamente ese tema. Y bueno, pues no es que lo estuviéramos escondiendo, sino que hay un tema horroroso. Que tú eres la excepción, Azucena. No me digas eso, Gibran. Lo que digo es siempre hay algo más horrible y más horrible y más horrible. Perdón que lo diga, pero sí hay una política de silenciamiento de estos temas en la capital y muchos medios de comunicación tienen convenios con el gobierno de la ciudad y lo ocultan, sí lo ocultan muchos. ¿Todavía? Todavía. Pero ahí yo discrepo. Sí está la imagen de Martí Batres cuando Cecilia Flores intentó hacer un ejercicio de que la saboteó y la denigró Ulises Lara. A ver, regresamos con tu respuesta. Toda la farmacia te bonifica el 20% en dinero electrónico. 5 minutos. A ver, Arturo Ávila, no te hemos escuchado respecto a las alusiones que se hacen por el tema de desaparecidos, homicidios y este intento, creo, de dejar ayer sin ninguna responsabilidad o sin ninguna posibilidad de responsabilidad al gobierno federal y cargar todo al gobierno del estado de Jalisco por parte del fiscal Arturo. A ver, lo primero que yo diría es, me sorprende, o más bien no me sorprende, ya los conozco, la mezquindad, el cinismo, la hipocresía con la que habla el representante del partido del cártel inmobiliario, del Partido Acción Nacional, porque hay una falta de reconocimiento del diagnóstico de esta situación y de este problema, ¿no? Que tiene origen efectivamente en sus gobiernos. Un gobierno que tuvo una política expansiva, un desastre en materia de seguridad, que efectivamente elevó la cifra de homicidios dolosos, ¿no? En ese momento no había ni siquiera herramientas, Azucena, para poder cuantificar los desaparecidos y las desaparecidas. Un ejemplo es el caso del lamentable suceso de Juárez, de Ciudad Juárez, donde muchas mujeres desaparecieron. Y fíjate, en uno de los años de Felipe Calderón, solo contabilizaron 7 mujeres desaparecidas. Es decir, los comparativos con los datos del pasado no tienen ninguna validez, son muy difíciles. El segundo tema que me parece importante mencionar, y por qué digo que son cínicos, hipócritas, es que la crisis más importante de desaparecidos la tiene justamente un gobierno de Movimiento Ciudadano. Y yo escucho de pronto a Gibran hablar como si no tuvieran un problema, tienen un serio problema histórico, ya no reportaban ni siquiera la cifra de desaparecidos. Sí, es la más alta de todos los estados,
Y además, una crisis forense, porque ni siquiera tienen la capacidad incluso para atender la situación forense. A ver, ¿cierto, Cuando Gibran? yo te digo, Sí, dime. y nada más cierro con esto, cuando yo te digo, oye, Azucena, hay 6 ejes de acciones estratégicas que estamos proponiendo en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente estamos asumiendo una corresponsabilidad, y a mí me hubiera gustado escuchar en esa mesa propuestas, acciones de cómo podemos trabajar en conjunto. Hay incluso una agenda legislativa, los 3 somos legisladores, y fíjate, es lamentable, escucho a un Federico Dorin siempre con sus adjetivos, descalificando, haciendo circo de la política y politiquería, que es su especialidad. A ver, Federico, y luego voy con Gibran. A ver, lo único en lo que tiene razón el mentiroso de Arturo es en que hay que tener un diagnóstico. Y el diagnóstico es que hay narcopolíticos en Morena. Nosotros ayer presentamos, todo lo que presentamos en tribuna son propuestas para combatir la narcopolítica. ¿Quiénes son los narcopolíticos de Morena? Para no Rubén Rocha, Américo Villarreal, Andrés Manuel López Obrador. Tú hablas hoy del caso que expuso aquí Roberto de Normatilia. Escribe hoy Héctor de Mauleón que también Avelina, desde Acapulco y la Universidad Autónoma de Guerrero, hizo la misma operación. Están metidos hasta el cogote y en las cortes de Estados Unidos están sus expedientes esperándolos. Ahí están los datos que no pueden negar ni con toda la capacidad para mentir que tiene Arturo. ¿Y sobre estos personajes interpusieron denuncia? Nosotros presentamos una iniciativa para que desde el espacio político cualquiera que le ayude o solape al crimen organizado o para ganar elecciones o para sabotear, como lo hizo la Guardia Nacional después del cateo, las pesquisas aquí en el rancho Izaguirre, se castigue con la pena más alta, de entre 80 y 120 años. Primera propuesta. Segunda. Pero para eso primero hay que probar y en ninguno de los pero 3 nosotros casos. tenemos una batería de propuestas que se van a tener que discutir con las lleguen el día de hoy, las que mande la presidenta. Segundo. Entonces, nosotros estamos listos para combatir la narcopolítica. El problema, el origen de esto es la narcopolítica. Los políticos que están metidos con También el narco. tuviste un panista de alcalde ahí en el rancho, en el municipio de... Ay, se me fue el nombre. Teuchitlán. También lo tuve. Y también hay ranchos en Guanajuato. Aquí van todos. Pero la Felipe diferencia Calderón cuál es. era Pero la diferencia cuál Emilio es. González Márquez era gobernador. Pero ¿cuál es la diferencia? En sé. Chihuahua acaban de encontrar un rancho. Y tú no ves que nadie de los colectivos en Chihuahua, con Maru, diga que la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Estatal les está bloqueando su trabajo. ¿Qué te dicen los colectivos aquí? ¿No? Que les negaron el acceso al rancho. ¿Y qué te dijo hoy en la mañana, antes de que se despertara el mentiroso de Arturo? Que ya estaba manoseada el rancho. Que todo lo que a partir de hoy se presente ya no sirve ni pericial ni jurídica, es la misma canallada de la verdad histórica que hizo Claudia cuando inventó que no había sido falta de mantenimiento en la línea 12 y luego terminó renegando del propio peritaje de la empresa danesa noruega que ella había contratado, la de DNB. Gibran, el estado con más desaparecidos, Jalisco sí, gobernado por Movimiento Ciudadano además, como dice Arturo, es el gobernador, es el alcalde, es el fiscal, es tu partido. Es un problema del Estado mexicano, con eso empecé. Si bien los hallazgos han sido mayores, sobre todo en el último sexenio, es importante saber cómo se conforma la cifra negra y cuáles son los indicios de dónde hay más desaparecidos que están fuera de la cifra. Por ejemplo, en el caso de las fosas clandestinas, donde el primer lugar lo lleva a Veracruz. Pues en Jalisco hay más desaparecidos y además no estaban reportando al gobierno federal, Gibran, es una locura. A nivel nacional, en el sexenio el estado con más narcofosas según quinto elemento es Veracruz, más que Jalisco. En el histórico, en el acumulado histórico es Jalisco. Pero con fosas, ¿con cuántas personas? Porque desaparecidos estamos hablando... No tenemos elementos, digamos, en este número de fosas, no tenemos elementos ni bueno, siquiera tampoco es competencia, es horrible. Veracruz más fosas y Jalisco más desaparecidos y Guanajuato más muertos. Lo que te quiero decir es que no tiene ningún sentido que nos metamos a este tono de la discusión que plantea Arturo, cuando podemos avanzar todos los partidos, lo reitero, ojalá que Morena también se sume a la propuesta que hice a la Junta de Coordinación Política de esta comisión especial, que debería dar un resultado, porque todos los partidos están interesados, así sea, por el incentivo perverso de echarle al otro la culpa de quién tiene más. Yo diría más que interesados, todos están involucrados. O sea, perdóname, pero mira, aquí en la columna que, gracias Federico, hacías referencia, fíjate, Gers Manero no tocó ayer a Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ni a Enrique Peña Nieto del PRI, ni a Felipe Calderón del PAN. 3 sexenios
con el caso de Jalisco. Tampoco mencionó al gobernador del PAN, Emilio González Márquez, al asesinado Aristóteles Sandoval del PRI, Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Tampoco mencionó a los eslabones más débiles, la verdad, el tema de los presidentes municipales está difícil. Del PAN, Armando Andrade, de Morena, José Alejandro Arreola, de MC, José Ascensión Murguía. Es que esto los toca a todos, Gibran. Y por desgracia toca a toda la sociedad Y mexicana parece en que buena les va a parte caer a del ustedes territorio. el peso Pero mayor. con una pequeña acotación. Pero el no. cateo de la Guardia Nacional del 2024 es ya con un gobierno municipal. Sí, de pero tú Morena. mismo me dices que 2019 ya había conocimiento. Ya había conocimiento, porque el Centro de Investigación de Crímenes Atroces tiene todas las imágenes satelitales Ajá. de que cómo las Se empezó a estructuras transformar. donde la Fiscalía de Jalisco reconoce que sí se cremaron cuerpos, no existieron hasta 2023. Y es Además, imagen satelital y lo hizo el SICA, no lo hizo un partido político. Ver, en este sexenio, y así como se hizo en el pasado, se han dado todas las herramientas al gobierno para plantear o para hacer avanzar su política de seguridad centralista, ¿no? Incluido el reforzamiento de la Guardia Nacional. Pues está lo de 2019, Azucena, pero en este caso también está el registro de una comunicación de 2020, donde los malandros le piden a la Guardia Nacional que le baje de intensidad a sus operaciones y que los dejen trabajar. Entonces, ¿qué pasó de 2020 a 2025 con ese tipo de cuestiones que podemos decir que están en conocimiento, por lo menos de la Guardia Nacional, y si no están en conocimiento de la Presidencia de la República, pues entonces hay ahí una omisión y una protección por parte de la Guardia y una responsabilidad exacto, que por eso rastrear te digo. en 2020. Y no se trata ahí de un asunto de política, sino de un asunto de administración pública. Y si vamos a discutir el caso en concreto, pues entonces sigamos la cadena de la administración pública y cómo tenía que hacerse, ¿no? Vuelvo con lo de que si queremos despartidizar y asumir que esto es un problema de Estado, Sí. veamos desde una comisión especial en la Cámara de Diputados cómo se configuran estos casos. ¿Quién no ha aceptado integrar esta comisión? Morena. Usted, el PAN ya, PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, Dijo Arturo, ¿no? Ramírez Cuellar Ajá. que no era necesario, que lo único que necesitaba México era aprobar las leyes de Sheinbaum. Así lo dijo en la Jucopo. Arturo, ¿no quieren entrarle a esta comisión? A ver, no es cierto lo que está diciendo Federico Dorin. Fíjate, yo empezaría por decirte, Azucena, que escucho con atención a Federico y a Gibran, ¿no? Y de pronto me pongo con enorme empatía del lado de las madres buscadoras, ¿no? Y yo creo que lo menos que quisieran estar escuchando es este repartidero de culpas de que si la Guardia Nacional, que si le corresponde a Veracruz, que si le corresponde a Jalisco. Es una pena tener este tipo de políticos. No, es que ellas tienen que estar pensando en sus hijos y en sus desaparecidos, pero nosotros tenemos que estar pensando en los responsables también. Sin duda. Y yo por eso he dicho, es un tema que asume y que exige corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno, no andar echando culpas, ¿no? Y me parece muy relevante lo que estás tú ahorita comentando. Fíjate, una mentira que dijo Federico Dorin. Efectivamente se planteó en la Junta de Coordinación Política, en la que yo no vi ni a Federico ni vi a Gibran. Yo sí estuve presente. Entonces, yo para no soy empezar, parte de la Junta, pues yo por eso solo remití documento. Pero tú no estabas presente no soy en esa Junta de coordinador ni vicecoordinador. Tú no estabas ahí. Gibran, ¿estabas ahí? Pues no estaba porque no puede, solo remitió el documento. Bueno, ¿Eso entiendo? Remití el documento. Ajá. Bueno, ¿y qué pasó después, Arturo? Bueno, entonces yo sí te puedo platicar con más veracidad qué pasó, porque yo sí estuve presente como coordinador de comunicación de mi bancada. Y lo que te puedo comentar es Eso es se quedó antirreglamentario, en que se Federico, iba a ¿o no? analizar, en que se iba a analizar esta propuesta, que no se desechaba en lo absoluto y que en la próxima Junta de Coordinación Bien. Política... O sea, ¿no se ha desechado? No se por eso desecha, yo pero dije que creo, no se ha aceptado. pero yo se creo, dijo eso Azucena, y ayer declaró Monreal, a ver, y se lo preguntó la fuente de la Cámara, mi coordinador, que ya había dicho Monreal que no se iba a aprobar. Ok, adelante, Arturo. Eso es falso, ese es el chisme de Federico Dorin. No, como pues ni siempre. que fuera Ya tu sabes mañanera. Ya sabes que es que le encanta el circo político a Federico. No, a ver, hay que dejarlo con toda claridad. También, ojalá, y la intención de esta comisión no sea nuevamente hacer un circo político alrededor de este tipo de situación, que lo que amerita son acciones contundentes. Regresamos que con puedan eso, Arturo. primero Me agarra el corte.